Bienvenidos a este primer video de la serie de videos dedicados a la explicación de los contenidos de la ficha de estudios número 3 de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos o AED. Esencialmente esta ficha está dedicada al estudio elemental de los llamados tipos estructurados básicos. Para llegar a comprender qué es un tipo estructurado, primero comenzaremos por una definición de lo que se entiende como dato de tipo simple. Un dato de tipo simple es aquel que solo permite que una variable declarada de ese tipo contenga un único valor al mismo tiempo. Por ejemplo, los conocidos ya int o float o bool de Python pertenecen a este grupo de los tipos simples. Cuando una variable como la variable a del ejemplo que mostramos es asignada con un valor, esa variable se crea con ese valor contenido y de ese tipo, pero el único valor que la variable contiene y puede contener en un mismo momento es el 265, que en este caso se le asignó. Si luego a la misma variable se le asigna otro valor, el valor anterior se pierde y es reemplazado por el que se le acabe de asignar. Cuando una variable en un momento determinado puede contener un único valor y cualquier asignación de nuevo valor reemplace el anterior por el nuevo, a esa variable la designamos como una variable simple y el tipo al que pertenece esa variable se le asigna como un tipo simple. En contraposición, existen los denominados tipos compuestos o también tipos estructurados. Como era de esperar, los tipos estructurados son aquellos que, a diferencia de los tipos simples, permiten que una variable pueda contener más de un valor al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el tipo str, que representa a las cadenas de caracteres. Sabemos que podemos asignarle a una variable, como la variable s del ejemplo que estamos viendo allí, una cadena de caracteres compuesta por una secuencia de símbolos encerradas entre comillas simples o comillas dobles. Pero cuando hacemos eso debe quedar claro que la variable s, si bien a los efectos prácticos se puede decir que contiene un único dato, que es la cadena hola, es fácil ver que la cadena hola está dividida en 4 caracteres simples. Y cada uno de esos 4 caracteres simples, la h, la o, la l y la a, está ocupando una casilla dentro del espacio reclamado para la variable s. Desde ese punto de vista decimos que la variable s es una variable compuesta o una variable estructurada y que el tipo str es un tipo compuesto. La variable de tipo str puede contener varios valores a la vez agrupados de alguna manera. Y en general, esta es una definición que nos importa para ir aclarando el panorama. Una variable de tipo compuesto, como la s de nuestro ejemplo, se conoce también como una estructura de datos, lo cual de alguna manera viene también aclarando o terminando de aclarar el título de la materia. Nuestra materia se llama Algoritmos y Estructuras de Datos por una razón poderosa. Se estudian algoritmos a lo largo de todo el cursado y también se estudian diversas formas de agrupar datos en variables estructuradas y técnicas para manejar a esos conjuntos de datos que se almacenan en esas variables, que constituye esta cuestión toda una disciplina dentro de materias introductivas a la programación de computadoras. Dentro del conjunto de tipos compuestos provistos por el lenguaje Python, existe un grupo muy particular que es el grupo de las secuencias de datos.
Todo lenguaje de programación provee varios tipos compuestos o estructurados. En general, las cadenas de caracteres están soportadas por todo lenguaje de programación y de alguna manera constituyen un tipo testigo del grupo de los tipos compuestos. Pero las cadenas de caracteres no son los únicos tipos compuestos o estructurados que los lenguajes proveen, y Python no es la excepción. Hay diversos conjuntos de tipos compuestos, y dentro de Python el grupo conocido como los tipos de secuencias constituye un grupo especial. Dentro de Python, las secuencias, que ya vamos a definir con más rigor, agrupan a su vez a diversos tipos de datos divididos en dos subgrupos. Por un lado tenemos el grupo de las llamadas secuencias inmutables y por el otro el grupo de las llamadas secuencias mutables, cuya diferencia veremos en instantes. Dentro del grupo de las secuencias inmutables aparecen por lo menos 4 tipos de datos: las tuplas, sobre las que veremos una introducción ahora; las cadenas de caracteres, sobre las que mínimamente ya hemos hablado, pero que profundizaremos ahora en esta ficha; los rangos, que veremos más adelante; y las secuencias binarias, que no estudiaremos, pero nombramos a los efectos documentativos. Y dentro del grupo de las secuencias mutables aparece un tipo compuesto de datos que en Python se conoce como listas, y cuya palabra específica para designar al tipo es la palabra list. Ponemos un ejemplo de lo que se entiende por una tupla y un ejemplo de lo que se entiende por una cadena, aunque insisto, las definiciones las vamos a ver con más detalle después. En el primer ejemplo que mostramos en esa gráfica, la variable t está siendo asignada con una secuencia de números enteros, el 14, el 35 y el 23. Es importante observar que se están asignando en la variable t, tres números a la vez, en este caso 3 números enteros. Y la representación gráfica de la derecha muestra esquemáticamente cómo es que la variable t estaría conformada. De alguna forma t está apuntando o t está asociada con el conjunto de casilleros que contiene al 14, al 35 y al 23. Pero los tres valores, el 14, el 35 y el 23, están en este momento contenidos dentro de la misma y única variable que es t. Eso que en este momento estamos mostrando en la placa es lo que se conoce en Python como una tupla. La definiremos con más detalle después, pero podemos indicar que se trata de una secuencia de valores que pueden ser del tipo que quiere el programador e incluso entremezclados, ubicados uno detrás del otro en el orden en que fueron asignados. Cuando después le pedimos a Python que muestre qué vale la variable t, nos muestra el contenido de esta tupla en forma elegante, como ya vamos a ver cuando mostremos esto. Y el ejemplo de abajo muestra un ejemplo que ya conocemos, que es asignar en la variable s, en este caso, una cadena de caracteres. Igual que arriba, la variable s de alguna forma está apuntando, está direccionando o está asociada con el espacio de memoria en el cual se asignan las 4 letras o los 4 caracteres de la cadena hola que asignamos en ella. Tanto la H como la O, como la L, como la A están asignados y contenidos dentro de la misma y única variable que en este caso se llama S. Y sabemos que una instrucción como print S muestra en la pantalla el contenido completo de la variable convenientemente, ubicando estos valores convenientemente. Estrictamente hablando, una secuencia es una colección de datos ubicados uno a continuación del otro
en casillas o componentes que se identifican internamente con números externos que se le asignan con el nombre de índices. Si tomo los dos ejemplos que mostramos en la placa anterior, dijimos que la variable t era una tupla que estaba conteniendo 3 números enteros. Vuelvo a mostrar la misma gráfica que mostramos en la placa anterior, pero ahora agregamos el hecho de que cada uno de esos casilleros que contienen el 14, el 35 y el 23 internamente están identificados con números que aquí hemos puesto en rojo, que se denominan índices. El primer casillero de una secuencia, sea esto una tupla, una cadena, un rango o del tipo que sea, si es una secuencia, valen las mismas descripciones que estoy haciendo en este momento aquí. Una colección de datos ubicados uno a continuación del otro en casilleros que se identifican con números externos designados como índices. El primer casillero, que en la tupla T contiene el 14, lleva el índice 0, el segundo el 1 y el tercero el 2. Y lo mismo pasa con la cadena S que estamos mostrando a la derecha de la figura. El primer casillero, que contiene la H mayúscula, está referido o subindicado con el número 0, el segundo casillero con el 1, luego el 2 y luego el 3. Toda secuencia del tipo que sea, insisto, cadenas de caracteres, rangos, tuplas o listas, que veremos más adelante, si es una secuencia, está caracterizada por esta descripción que estamos haciendo en este momento. Casilleros, uno a continuación del otro, en secuencia, y de allí el nombre general del grupo, y cada uno de los casilleros conteniendo valores de algún tipo, pero identificados con un índice. Básicamente, en Python, los índices de una secuencia, sea cual sea esta secuencia, comienzan desde 0 y siguen en forma correlativa hacia la derecha. No fue una casualidad ni un capricho que aquí hayamos dispuesto el 0 para el primer casillero de la tupla T o el 0 como primer índice para el casillero inicial de la tupla S. En general esto es norma. En Python, dada una secuencia, el primer casillero de la secuencia se identifica con el índice 0. ¿Para qué sirven los índices? Bueno, el tema es que el valor contenido en una casilla individual de una tupla, de una cadena, de una lista, de un rango o de la secuencia que sea, se puede acceder en forma individual mediante el índice que identifica a esa casilla, si es que el programador necesita manipular a alguno de los valores individuales en particular. Por ejemplo, con la misma gráfica de recién, suponemos que T es la tupla de números 14, 35, 23 y que la cadena S contiene, bueno, la cadena hola con sus caracteres repartidos en casilleros como se ve allí. Un programador puede, si lo desea, acceder a uno de los casilleros individuales de una tupla y operar en forma individual con el valor contenido en ese casillero. Por ejemplo, en el ejemplo o en el modelo que mostramos en este momento en el recuadro, la tupla T contiene los valores 14, 35 y 23. Observen por favor que en la casilla 0 está el 14, en la 1 está el 35 y en la 2 está el 23. Una instrucción de la forma print T y entre corchetes 1 le está pidiendo a la función print que muestre en pantalla el contenido de la casilla número 1 de la tupla designada como T. Y como el casillero número 1 claramente contiene el número 35, esa instrucción print T y entre corchetes 1 muestra en pantalla el 35 contenido en ese casillero. También podemos, si lo deseamos, entrar a un casillero como estamos haciendo aquí,
con el índice del casillero que nos interesa. Ahí estamos pidiendo el casillero T sub 2 o T corchetes 2, y al valor de ese casillero estamos pidiendo asignarlo en una variable externa, una variable simple llamada X. Como T sub 2 contiene el número 23, lo que está haciendo esta instrucción, que en este momento estoy señalando con el mouse, es asignar en la variable X el número 23. Y cuando luego pedimos mostrar el valor de X en pantalla, se muestra claramente el 23. El índice sirve no solo para identificar de manera visual a cada uno de los casilleros, sino también para acceder al valor contenido en ese casillero a voluntad y necesidad del programador. El programador solo debe recordar que la manera de acceder a un casillero de una secuencia de cualquier tipo consiste en escribir la variable que representa a la secuencia completa, que en el caso de la izquierda es T, y luego entre corchetes escribir el índice del casillero al que se quiere acceder. Una vez hecho eso, se trabaja con el contenido de ese casillero y no con toda la secuencia. Lo mismo se puede hacer con las cadenas de caracteres. Si la variable S está asignada con la cadena hola, como se ve en la gráfica, la H mayúscula en la casilla 0, la O en la 1, la L en la 2 y la A en la 3, lo mismo que hicimos con la tupla del lado izquierdo, se puede hacer con la cadena del lado derecho. Si la instrucción es de la forma print S y entre corchetes 0, lo que estamos pidiendo allí es que se muestre en la pantalla el valor contenido en la casilla 0 de la cadena S, con lo cual se va a mostrar claramente la H mayúscula. Si luego entramos a la casilla cuyo índice es 3 y al valor de esa casilla se lo asigna en la variable C, claramente se está pidiendo entrar en el casillero que contiene la letra A. Eso se asigna en la variable C y al mostrar se muestra claramente la A. A los efectos de poder mostrar ejemplos andando y aplicados de lo que estamos diciendo hasta aquí, voy a crear un proyecto en PyCharm. Aquí ya pedí que se ejecute. Aquí voy a pedir simplemente crear un nuevo proyecto al que vamos a llamar clase 3. El intérprete ya está configurado para tomar el correcto que corresponde a este caso, así que creamos el proyecto. Y una vez creado el proyecto, simplemente vamos a agregar dentro del mismo, como ya es costumbre, un archivo en Python al que vamos a llamar ejemplo 1, y allí comenzaremos a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos estado discutiendo. Yo ya tengo copiado en el portapapeles de mi computador el ejemplo de la tupla con el que hemos estado trabajando en la placa, así que simplemente lo pegué allí para ganar un poco de tiempo. Aquí mostramos la asignación de la tupla que explicamos hace un ratito, la visualización del casillero con el índice 1, el acceso al casillero número 2 para luego visualizar. Simplemente quiero mostrar qué pasa cuando ejecutamos esto y podemos ver que se muestra primero el número 35 que contiene o está contenido en el casillero número 1 de la tupla T, que es el efecto de este print que se ve aquí. Y luego se muestra el valor 23, que es el efecto de estas dos instrucciones que estamos remarcando en color azul en este momento. Claramente, como se esperaba, se mostraron los valores 35 y 23. Podemos mostrar qué pasa si pedimos que se muestre la tupla completa y el formato con el que Python cumple con esa orden. Ahí le estamos diciendo, quiero mostrar en pantalla no un casillero en particular, sino toda la tupla completa designada como T.
Si ejecutamos este ejemplo, obviamente se van a mostrar los mismos números, el 35 y el 23, pero en este mensaje que estamos viendo en este momento resaltado, podemos ver el efecto del último print. El mensaje tupla completa viene acompañado de los valores contenidos en la tupla, el 14, el 35 y el 23, encerrados entre paréntesis. Esa es la forma en que Python muestra una tupla cuando uno le pide que la muestre completa. Lo mismo podemos hacer con el ejemplo de las cadenas de caracteres, que otra vez voy a tomar copiando el modelo que estábamos presentando hace un instante. Aquí la cadena hola se asigna en la variable s. El casillero 0 es visualizado por separado, el 3 es visualizado por separado, y aquí podemos completar haciendo algo como mostrar la cadena completa, que sería la variable s. Aquí el ejemplo completo, si lo vuelvo a ejecutar, muestra el 35, el 23 y la tupla completa hasta aquí, que es el efecto de estas primeras instrucciones que estoy señalando ahora, y el valor de la letra H, la A y cadena completa hola, que se ve aquí, es lo que surge del efecto de ejecutar este segundo bloque de instrucciones que estoy mostrando en este momento. Esto como para ir mostrando qué pasa con los distintos modelos que estamos visualizando en la presentación. Una vez mostrado todo esto, voy a volver a la presentación y continuamos explicando algunos detalles que tienen que ver con ella. ¿Cuál es la diferencia entre secuencias inmutables y secuencias mutables? Si una secuencia es inmutable, y recordemos que a este grupo pertenecen el tipo cadena de caracteres o STR, las tuplas, que se identifican con el tipo tuple o tuple, y los rangos, que se identifican con la palabra reservada range. Si una secuencia es inmutable, cualquier intento de modificar el valor de una casilla accediendo a esa casilla por su índice producirá un error. Aquí vamos a mostrar el ejemplo en base a las dos secuencias que hemos estado manejando hasta aquí como modelo. Supongamos que la tupla T contiene los ya consabidos valores 14, 35 y 23. Sabemos por lo que mostramos recién que yo puedo acceder al casillero número 2 y mostrarlo, o tomar el valor del casillero número 2 y asignarlo en una variable, pero en ese caso no estoy queriendo modificar el contenido, estoy queriendo accederlo en modo de consulta para ver qué tiene adentro o utilizarlo en una expresión. Pero si la secuencia es inmutable e intentamos cambiar el valor de un casillero recurriendo al acceso de ese casillero por su índice, Python provocará un error. En el primer cuadro, la casilla número 2 de la tupla T contiene el número 23. Recuerden que la primera es la 0, la segunda es la 1 y la tercera es la 2. En esta línea, T sub 2 igual a 87, claramente lo que está intentando hacer el programador es reemplazar el 23 de la tupla por el 87, por la razón que fuere que el programador necesite. Pero si hacemos eso, Python va a provocar un error como el que se ve en este momento indicado en rojo en la parte de abajo. Los objetos de tipo tupla no soportan asignación de ítems. El intento de modificación de un casillero accediendo al mismo por su índice provoca un error y la interrupción del programa. Y lo mismo pasa con las cadenas de caracteres. Si la cadena S contiene la secuencia hola, el casillero número 2 contiene la L, el 0 es la H, el 1 es la O y el 2
es la L. En esta instrucción el programador está intentando cambiar el valor de la casilla 2, que es la L, por una A. En este caso la idea sería que la cadena quede valiendo H-O-A-A. Pero si el programador intenta hacer esto, también le va a provocar un error y el programa se va a interrumpir. Otra vez el mensaje de error sería de la forma: el tipo str, cadena de caracteres, no soporta asignación de ítems. Si una secuencia es del grupo de las inmutables, no se puede cambiar el valor o contenido de una casilla individual accediendo a la misma por medio de su índice. El error surge con las tuplas, surge con las cadenas y surgiría si lo intentásemos también con los rangos y otras consideradas inmutables. Pero en cambio, si una secuencia es mutable, como el tipo list de Python, que vamos a ver bastante más adelante en la materia, el valor de una casilla sí puede ser cambiado por otro, accediéndola por su índice. El tipo list lo vamos a ver más adelante, pero ahora voy a volver al modelo que tengo armado en PyCharm para que veamos estas cositas en acción. Me quedo utilizando el mismo modelo o ejemplo que teníamos recién. Supongamos que hago lo mismo que quisimos mostrar hace un momento con la tupla T. Supongamos que intentamos acceder en la tupla T al casillero número 2, que acuérdense es el 23, y ahí quiero asignar el número 87. Si intento hacer una cosa así, y luego a este programa lo ejecuto, pueden observar que efectivamente saltó el error informando que la instrucción T2 igual a 87 es un error y el tipo de error está indicado aquí. De paso, PyCharm me está indicando que el error surgió en la línea 13 del programa y la línea 13 es claramente esta que está resaltada en este momento con el 13 al costado. PyCharm ayuda al programador colocando una lista de números del costado izquierdo del editor de texto y luego a esos números los refiere cuando hay alguna necesidad de hacerlo en la ventana de ejecución. Como esta línea es claramente un error, lo que vamos a hacer es sacarla de circulación con un comentario. Este es una ayuda y un uso muy común del uso de comentarios en Python, que es: dada una línea que provoca un error, siendo que el programador a lo mejor no sabe cuál es el error o lo quiere estudiar más tarde, puede matar esa línea con un comentario sin eliminarla realmente del código fuente. Si ahora hacemos algo como entrar en la cadena S2, cambiar el casillero 0, 1, 2 por otra letra, como podría ser la R, ¿sí? En vez de la cadena hola, queremos que la cadena sea hora. Eso supondría reemplazar la L por una R. Pero si intentamos hacer eso, como verán, otra vez surge un error. Aquí, en la línea número 14, que es la señalada en este momento en el editor, se está produciendo un error, ya que el tipo str no permite asignación de valores en una secuencia mutable. Solo a los efectos de completar el tema, yo voy a asignar en la variable b una lista de valores, no una tupla, ni una cadena, ni un rango. Voy a asignar una lista solo a los efectos de completar el ejemplo. Para crear una lista se usan dos pares de corchetes y dentro de ese par de corchetes se escribe lo que queremos que contenga la lista, pero separado por comas, como si fuese una tupla, pero con la diferencia de que para crear la lista a la secuencia la encerramos entre corchetes. Si encerramos entre corchetes una secuencia de valores, lo que hemos creado es una lista. Lo voy a agregar allí como comentario y aclaro que si se trata de una lista, eso es mutable, ¿sí?
Aquí también vale el concepto de índices. Le podemos decir, quiero mostrar lo que está contenido en el casillero número 1 de esa lista llamada B. El casillero número 1 contiene el 56, el 23 está en el 0, el 56 en el 1 y el 89 en el 2. Eso claramente mostraría el contenido de la casilla número 1, como podemos ver que es el número 56. Pero a diferencia de las secuencias inmutables, si ahora el programador quiere, por ejemplo, entrar en la casilla número 0, que contiene el 23, y queremos reemplazar ese 23 por un 100, para que quede bien clarito el modelo, ¿sí? Y luego le pedimos, por ejemplo, quiero mostrar la lista completa, así, muy bien. Primero, la instrucción B0 igual a 100 va a funcionar, no va a provocar error, y lo que va a ocurrir es que el 23 que se encontraba en esa casilla va a ser reemplazado por el 100 que nosotros estamos viendo aquí. Cuando ejecutamos este modelo, podemos observar que se muestra el 56 que estábamos esperando por este print que estoy señalando ahora, y luego se muestra la lista completa por efecto del print este que estamos señalando aquí, pero ahora en la visualización de la lista completa el 100 ha reemplazado al 23. Si la secuencia es mutable, el acceso con índice a un casillero para modificar el valor del casillero es válido y está permitido. Pero si la secuencia es inmutable, como las que hemos estado viendo, las tuplas o las cadenas de caracteres, cualquier intento de cambiar el valor de un casillero, accediéndolo por su índice, provoca un error. Muy bien. Para continuar, analizaremos la cuestión de cómo determinar cuántos elementos tiene una secuencia, lo que se conoce como la longitud de una secuencia. Esto es muy sencillo. Sea cual sea el tipo de secuencia del que estemos hablando, mutables, inmutables, cadenas, rangos, tuplas o listas, la función propia de Python llamada len puede utilizarse siempre para determinar cuántos casilleros tiene esa secuencia, la longitud de la secuencia, como dijimos. Supongamos el modelo que ya conocemos, la tupla T, conteniendo los valores 14, 35 y 23, y la cadena S conteniendo la secuencia HOLA, hola. Claramente podemos ver que la tupla T contiene 3 casilleros. Decimos que la longitud de esa tupla es 3. Y claramente podemos ver que la cadena S contiene 4 casilleros o 4 caracteres. La longitud de la cadena S es 4. Muy bien. La función len a la que nos estamos refiriendo espera que entre sus paréntesis se escriba el nombre de la variable que representa a la secuencia cuya longitud queremos medir, y esa función simplemente nos devuelve la cantidad de casilleros que esa secuencia tiene. Si pasamos algo como len y entre paréntesis t, eso nos va a devolver un 3, que es la cantidad de casilleros que la tupla t contiene. Y del mismo modo, si hacemos algo como len y entre paréntesis s, nos devuelve la cantidad de casilleros que contiene la variable s, que en este caso es claramente 4. Sea cual sea el tipo de secuencia, esta función nos dice cuántos componentes o cuántos casilleros tiene esa secuencia. Y en muchos programas que iremos viendo a lo largo del desarrollo de la materia, eso tiene mucha utilidad. Mientras tanto, sirve como un elemento de documentación. Len es abreviatura de la palabra en inglés length, que significa justamente longitud.